Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, dependiendo de cómo y de la hora en que esté usted viendo este video. Bienvenido a esta segunda clase de su curso. Y vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar con esta clase que lleva por nombre Tradiciones, ¿ok? El día de hoy vamos a estar viendo este tema. Es muy trascendente porque nosotros debemos saber que el Señor, hay ciertas cosas que obviamente nos pone que nosotros debemos saber para comprender cuál es el mover del Espíritu, el mover de su reino, ¿ok? Y a veces hay cosas que se contraponen a él. Una de esas cosas son las tradiciones, hermanos, ¿ok? Y bueno, obviamente para que nosotros comprendamos y para que nosotros entendamos qué son las tradiciones y qué es en sí la parte que al Señor no le gusta, pues tenemos que referirnos a la palabra, ¿no? En todos los temas que tú vas a tener a lo largo de este curso, pues están fundamentados en la palabra. Y me gustaría primero, para comenzar, pues que hagamos una oración y que le pidamos al Señor que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque a veces hay cosas en las cuales nosotros participamos, hablando de tradiciones específicamente, y no necesariamente siempre tienen que ser buenas, ¿no? Vamos a ver a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, cómo el Señor nos permite saber cuáles son esas tradiciones, qué son, por quiénes fueron creadas y para qué fueron creadas. ¿Ok? Cierra tus ojos, te invito a que reflexiones en esto y vamos a orar. Padre, te queremos agradecer primeramente porque tú siempre buscas nuestro bienestar. Gracias, Señor, porque en todo momento tú nos has ayudado, tú nos das de tu bendición, nos das de tu amor, y ahora también quieres compartir tu sabiduría, Señor, con nosotros. Padre, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra alma, está nuestro espíritu, Señor. Enséñanos a llevar esta enseñanza a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que bendigas la vida de cada hermano que está viendo este video, que tú les bendigas, que tú le ayudes, Señor, y que así como a mí me ayudaste a entender ciertas cosas y me estás ayudando a luchar, Señor, con esto, que tú también a ellos, Señor, les des ese poder de ser libres, Señor, de ser libres de tradiciones, y que ellos puedan entender este tema de la manera en que tú quieres, Señor, que nosotros lo aterricemos en nuestra vida. Gracias, Padre, porque sé que ellos han de entender toda esta palabra y que sobre todo es palabra que tú has dado, Señor, a través de la Biblia. Yo te pido por cada uno de ellos y también por mí. Ayúdame, Señor, para expresar de una manera correcta y elocuente estas ideas que tú me has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para poder entender qué son las tradiciones, pues nosotros debemos checar primero la definición de la palabra tradición, ¿ok? Nosotros debemos de entender que el Señor lo que quiere es librarnos de toda la contaminación heredada por las tradiciones. Y vamos a ver qué es tradición, porque el Señor quiere librarnos de eso. Fíjate bien, la definición de la palabra tradición es una palabra procedente del vocablo en latín traditio. Ojo, traditio. Y esta a su vez del verbo tradere, que significa entregar o transmitir, ¿ok? La tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos y recuerdos y rumores, creencias y leyendas para las personas de una comunidad. Y lo que es transmitido, ojo con esto, y lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura, es decir, se convierte en parte del rol de vida de una familia, del rol de vida de una persona, y eso es lo que las personas quieren transmitir con una tradición. ¿Estamos de acuerdo? Quieren transmitir ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas formas, recuerdos, religión. Eso es lo que es una tradición.
Para aterrizarlo en un término más sencillo, pues simple y sencillamente son acciones, son creencias que se transmiten de generación en generación, dependiendo de la comunidad, dependiendo del lugar y dependiendo inclusive de los vocablos, ¿no? Inclusive del idioma, por ejemplo, ¿ok? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a ver por qué existen las tradiciones o cuál es el motivo, cuál es la motivación que dan origen a una tradición específica. Ajá. O de manera conceptual, de manera general, ¿por qué se da esta parte de querer pasar cierto conocimiento o de pasar cierto comportamiento de generación en generación? Nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, la lengua en la que hablamos, nuestras creencias, incluso la comida, el arte, pues son algunas expresiones de nuestra cultura que nosotros, por un fruto de nuestra carne, tenemos o tendemos a pasarlas a otras personas, ¿ok? Esto da origen a las tradiciones, hermanos. Un conjunto de saberes se transmite de generación en generación. Por ejemplo, un papá le transmite a un hijo cierto conocimiento, le transmite ciertas creencias, le transmite ciertos comportamientos y obviamente, pues los niños aprenden de los adultos, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué aprenden? Pues lo que los adultos tal vez han aprendido de gente un poco más anciana, ¿no? De los ancianos de la casa, que por lo regular pues ellos han experimentado de carne propia, en su vida cotidiana, en su convivencia diaria, y así van heredando algunas tradiciones. Esos son algunos motivos. Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar que las generaciones jóvenes pues den continuidad a los conocimientos ancestrales, por decirlo de alguna manera. Pero no nada más conocimientos ancestrales, sino también valores, obviamente intereses, y que esto hace que se distinga de una comunidad de otra o una familia de otra, ¿no? Es decir, por sus tradiciones, hay personas en las cuales, o familias en las cuales se transmiten esas tradiciones para distinguirse de otras, ¿no? Por ejemplo, hay familias que tal vez dicen, no, pues yo tengo como tradición en mi casa, por ejemplo, cada año tengo que ir a la Villa de Rodillas, es un ejemplo nada más, ¿no? Y eso lo transmiten de generación en generación, y las personas de esa familia van cada año en cierta fecha de rodillas a la villa, ¿no? Y eso es algo que a ellos los distingue. Por ejemplo, uno dirá en la cuadra donde viven estas personas, pues las personas que siempre van a la villa de rodillas, por ahí más o menos, o sea, ya son como una referencia, se distingue esa familia por esas situaciones, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjate bien cómo dice la palabra, y quiero que me acompañes. Abre tu Biblia en la carta a los Efesios 4, 17 y 18. Vamos a leer este primer pasaje y vamos a ver cómo Pablo, o el Señor a través de Pablo, explica ciertas cuestiones. Recuerden, el Señor siempre nos habla claramente en su palabra de las actitudes que Él quiere que nosotros cambiemos. Y vamos a poner mucha atención. Vamos a ser un poco ágiles con la Biblia, hermanos. Obviamente nosotros ya estamos en un curso un poquito más avanzado y les pido que por favor que estemos muy ágiles con la Biblia. Si se te complica, ponle pausa en el video mientras buscas la cita, ¿ok? Porque me voy un poquito rápido para abarcar todos los puntos que tenemos. Bien, Efesios 4, 17 al 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo califica? Fíjate cómo califica Pablo en este caso, o Dios a través de Pablo, esta parte de que si nosotros hacemos ciertas cuestiones nos estamos comportando como gentiles y que aparte estamos teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que aunque sepamos que está mal, lo seguimos haciendo. ¿Ok? Fíjate cómo lo califica él. Ajenos de la vida de Dios. Caray. Esto quiere decir, y parafraseando la palabra, que si nosotros seguimos estas tradiciones, cualquiera que tú me digas, porque ahorita vamos a profundizar un poco más, estamos ajenos a la vida de Dios. Somos ajenos a la familia de la fe inclusive, ¿ok? Por la ignorancia, dice aquí en Efesios. Te invito a que lo reflexiones, a que lo leas varias veces y que cheques que en esta parte, pues sí, el Señor es muy claro en decir, pues que somos ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero para eso son estos cursos, hermano, para que tú y yo conozcamos y que no caigamos en este tipo de errores, que no caigamos en este tipo de cuestiones en las cuales tal vez el corazón nos duele porque tal vez vamos a cortar con ciertas tradiciones que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo y ahorita el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Córtalo porque eso es ignorancia. Y vamos a dejar que el Señor nos enseñe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo califica Jesús a las tradiciones y a quién las practica? Porque acá arriba vimos la carta de Pablo a los Efesios. Ahora vamos a ver directamente por la boca de Cristo, por la boca de nuestro Señor Jesús, cómo Él califica las tradiciones. Marcos 7, si me haces favor, Marcos 7, 5 al 8. Marcos 7, del 5 al 8. Dice así la palabra. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, ojo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. El Señor estaba enojado, Debemos enfatizar bien en cómo lo está diciendo el Señor Jesús. Lo está diciendo enojado, airado, ¿estamos de acuerdo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ojo, las tradiciones son mandamientos de hombres, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí está diciendo que se enseñan como doctrinas estos mandamientos de hombres, y sigo leyendo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fíjense cómo el Señor calificó la tradición como mandamientos de hombres. Lo está calificando como un mandamiento de hombre, ¿ok? Y de origen humano, obviamente. La llamó, si es un mandamiento de hombre, pues entonces tiene un origen humano. No proviene de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y en contraste, a esto define la Biblia, es decir, lo contrario, como la palabra de Dios. Y vamos a seguir leyendo Marcos, ahí mismo Marcos 7, pero ahora el verso 13. Marcos 7, verso 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. También el Señor, obviamente, en esta parte les marca el contraste, ¿no? Les marca la diferencia. O sea, tú quieres invalidar la palabra de Dios con un mandamiento de hombre, no se puede, ¿estamos de acuerdo?
O sea, quien en su sano juicio, por decirlo de alguna manera, va a tratar de invalidar una palabra de Dios, que es una palabra, un mandamiento supremo, hablando de este tipo de cuestiones, con un mandamiento de hombres? Espero que nunca lo hayas hecho, hermano, o que no lo estemos haciendo. Pero si lo estás haciendo hay que arrepentirnos. Si estamos poniendo por encima del mandamiento o de la palabra de Dios un mandamiento humano, una tradición, entonces corrijamos, porque aquí dice Marcos 7:13 que estamos invalidando la palabra. Obviamente eso no se puede, pero estamos con el hecho de sobreponer un mandamiento de hombres a una palabra de Dios, pues nosotros queremos invalidarlo, ¿no? Y eso no se puede. También el Señor los califica de hipócritas. Si tú te das cuenta arriba, aquellos que desean aferrarse a la tradición de los hombres para justificar sus creencias y prácticas, pues que obviamente no aparecen en la Biblia, no aparecen en su palabra, ¿ok? Ciertas prácticas que no están dentro de la palabra de Dios. El aferrarse a ese tipo de cuestiones, el aferrarse a eso, en el ejemplo que nosotros estamos viendo, los escribas, los fariseos le decían: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, le pidieron explicación y el Señor inmediatamente los califica de hipócritas. Los califica de hipócritas porque ellos se aferraban a esas tradiciones de hombres. Se aferraban o se aferran aún a esas tradiciones humanas. Cualquier tradición, hermanos, cualquier tradición, por no ser una inspiración divina, está sujeta a errores, invenciones y obviamente manipulaciones según la conveniencia de cada quien, o de cada grupo, o de cada religión. Ojo, ¿sí se entendió eso? Tan solo por el hecho de no ser una inspiración divina, está sujeta a errores principalmente, a ignorancia. Le sumaría yo a esto, no lo escribí aquí, pero ahorita el Señor me lo está revelando, a ignorancia y manipulaciones. El querer manipular a personas para poder llevar a cabo un fin lucrativo, un fin comercial. Para eso son las tradiciones, ¿ok? Obviamente, pues lo único confiable, lo único infalible, lo único inmutable, lo único que no cambia, pues es la palabra de Dios. Es esa palabra, pues que no cambia, que es infalible. Mateo 24:35 dice, no lo busques, solamente escúchalo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, y te lo sabes seguro. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mis palabras son firmes, dice el Señor. Mis palabras son un ancla, que siempre van a permanecer ahí. Entonces, pues debemos tomar muy en cuenta de que fuera de la palabra de Dios, pues solamente va a haber confusión, va a haber error. Fuera de la palabra de Dios hay intereses de hombres que toman la piedad como una fuente de ganancia. Hay intereses de hombres que toman esto como una fuente para sacar provecho, hablando de las tradiciones. Y el Señor dice que a estos o a estas tradiciones o a estas personas debemos evitar. Fíjate cómo se está poniendo bien fuerte el tema, Fíjate cómo se está poniendo bien interesante, porque el Señor nos está diciendo con todas sus letras lo que debemos hacer, qué caminos debemos tomar, ¿ok? Segunda carta a Timoteo. Volvemos con Pablo, porque Pablo ya sabemos que habla duro, y el Señor lo ocupó para hablarnos de esta manera, ¿ok? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5. Dice la palabra: que tendrán apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella. Y ojo, subraya esto si quieres, ahí dice, a esto se evita. A esto se evita. ¿A quién? A los que aparentan tener piedad. A los que aparentan ser algo, pero en la realidad es que solamente buscan un bien o una ganancia o un provecho, ¿ok? Pero dice que ellos negarán la eficacia de ella. ¿De qué? De la palabra de Dios, ¿ok? Pablo relatando su propio testimonio, Pablo relatando cómo fue su vida, cómo el Señor lo trajo a sus pies, cómo el Señor le habló. Él relata, fíjense bien, Gálatas 1:14, Gálatas 1:14. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos, está hablando Pablo de él mismo, ¿ok? En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿ok? Él seguía las tradiciones judías de ese tiempo de una manera exhaustiva. Recuerden que Pablo era un estudioso de la ley, era un maestro de la ley, y obviamente pues seguía esta parte de las tradiciones que ellos tenían, ¿ok? Y todo esto pues le enorgullecía, es lo que enorgullecía en el judaísmo, incluyendo sus tradiciones, ¿sí? Eso es lo que a ellos como que les levantaba, ¿no? El seguir las tradiciones. Dice Filipenses 3:8, no lo busquen, que una vez que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, todo eso lo consideró como basura. O sea, todas las tradiciones. Fíjate, o sea, caray, yo me sorprendo mucho. Ay, porque a veces cambiar nuestra vida, ajustarla al orden de Dios, el Señor pues aquí nos lo dice, cómo lo debemos considerar, y son palabras bien duras, hermano, pero tú ya estás en un nivel en el que seguramente vas a poder comprender esto. Pablo todas esas tradiciones y todo lo que hacía antes lo consideró como basura. Fuertísimo, ¿no? Es más, vamos a leer Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hablando de la parte de sus tradiciones, de la religiosidad, incluso. Y dice, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Caray, no sé si te está pasando lo mismo, pero el Señor es muy claro. El Señor es muy claro, debemos deshacernos de eso. Tú la basura no la tienes en tu casa, ¿estamos de acuerdo? Yo la basura, todos los días que barremos acá en la casa, no la llevo a un lugar especial allí, no. ¿Qué hacemos con la basura, hermanos? La sacamos de nuestra casa. La sacamos, la tenemos allí en un lugar en lo que pasa el carro de la basura, pero inmediatamente empieza a sonar la chicharra de la basura y todos corremos, ¿no? ¡La basura! ¡La basura! ¡Hay mucha basura! Y la sacamos. El Señor nos está diciendo ahorita, está pasando el carro de la basura, deshazte de eso, deshazte de esas tradiciones. Entonces, debemos poner mucho ojo en eso, hermanos, mucho ojo en eso, ser bien puntuales, ¿ok? Hay una parte en las tradiciones que estas se han adoptado como una herramienta del enemigo, una herramienta de Satanás, pues para confundir al pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente usa la parte del sincretismo. ¿Sí? Si tú no sabes qué es sincretismo, apunta este concepto. Sincretismo: adaptar tradiciones
al Evangelio. Sincretismo, adaptar tradiciones al Evangelio. La Biblia revela el sincretismo, les repito, como una herramienta del enemigo para confundir al pueblo, confundir a nosotros, a sus hijos, ¿ok? Cuando en el siglo IV el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial, ¿ok? Siglo IV, es decir, 400 años después del nacimiento, de la venida de Cristo, el Imperio Romano, el imperio más poderoso en ese entonces, pues adoptó el cristianismo como la religión oficial. Se dio lugar a un sinfín de robos culturales, se dio lugar a un sinfín de hurtos de los cultos que había, de los rituales que se hacían, y obviamente pues se hizo algo pagano, se adaptaron ciertas cuestiones de la iglesia, de los hechos que ellos realizaban, como obviamente la parte de la comunión, de todo ese tipo de cuestiones, y que ellos la adaptaron a otro tipo de cuestiones. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos muy claros, y se va a escuchar duro, pero pues el Señor nos está hablando, hermanos. Y pues obviamente a todo esto, a todos estos cultos, a todo esto que se hacía en la primera iglesia, se les cambió el simbolismo para adaptarlos a una nueva religión. Fíjate cómo le cambiaron el panorama, por decirlo de alguna manera, o le cambiaron el objetivo a la primera iglesia, o se le quiso cambiar, porque obviamente la iglesia de Cristo permanece, ¿estamos de acuerdo? Permanece firme, pero sí hubo personas que fueron confundidas, y cambiaron todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Para adaptarnos a esta nueva religión. El cristianismo utilizó todos los ritos populares de otras culturas y religiones para adueñarse de su exclusividad y hacer ver poco a poco que todos estos rituales eran suyos. Ojo, el cristianismo. Ya seguramente ustedes han estudiado esta parte de cómo la iglesia se fue dividiendo, pero no vamos a entrar ahorita en eso. Digo así cristianismo porque pues el cristianismo no es eso, el cristianismo no es una adaptación, el cristianismo ha ido sí cambiando con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita pues no somos nosotros la primera iglesia, la iglesia que surgió en Hechos, ¿estamos de acuerdo? O sea, me refiero a que no somos las mismas personas, no somos los mismos, pero sí para la esencia como tal, el amor al prójimo, la convivencia, la comunión con Dios, la venida del Espíritu Santo, el Consolador, eso permanece, eso no cambia, ¿ok? Pero bueno, esta religión romana, o esta religión que surgió en el Imperio Romano, pues obviamente adaptó estas cuestiones malamente, obviamente usado por el enemigo. Cuando hablamos del Imperio Romano, tú sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo, a la religión que ahora existe y que hurtó esta parte de todos los rituales, ¿no? Utilizó toda esta parte de ritos populares pues para adueñarse de ellos en exclusividad inclusive, ¿no? Y hacer ver poco a poco que esos rituales eran originales, por decirlo de alguna manera, de esta religión. Algunos fueron adaptados muy sutilmente y otros fueron categóricamente y forzadamente reemplazados, ¿ok? La culpa de todo esto pues ha de no sé, yo lo imagino así, la culpa de todo esto pues obviamente fue cierto descuido, ¿no? Cierto descuido de la parte de cómo evoluciona la iglesia. La iglesia, recordemos, nació en amor, nació con el fundamento del Espíritu Santo, viniendo el Espíritu Santo, repartiendo lenguas, repartiendo todo este tipo de cuestiones, pero todo basado en el amor de Cristo, en el amor de Dios, ¿ok? Bueno, ¿cómo surgen, por ejemplo, ciertas tradiciones? Por ejemplo, el pueblo o este imperio romano, al conquistar pueblos del norte de Europa, al conquistar algunas otras culturas,
Obviamente el Imperio Romano pues era un imperio muy... el mayor imperio, ¿no? en esos tiempos, el mayor ejército inclusive. Ellos iban conquistando, ¿estamos de acuerdo? Iban conquistando pueblos, iban conquistando ciudades, y esas ciudades que ellos iban conquistando pues tenían ciertas otras tradiciones completamente diferentes a las del pueblo romano, a los romanos. Ajá. Por ejemplo, unos daban cultos o daban culto al sol. Los romanos hicieron suya esa celebración del solsticio de invierno, que ahora pues nosotros pues llamamos como Navidad. La iglesia o el Imperio Romano, por no decir la iglesia, vaya, pero tú sabes perfectamente a lo que me refiero, decidieron absorber esas fiestas, hermanos, dotándola de un sentido cristiano, puesto que hasta entonces no se celebraba la Natividad del Señor, que es el nacimiento de Cristo, no se celebraba. Estamos hablando alrededor de 400 o 500 años después de la venida de Cristo, ¿ok? Dios nos exhorta, hermanos, en su palabra a no creer nada que esté fuera del Evangelio de Jesucristo. Dios nos llama a no entenebrecer nuestro entendimiento, a no estar fuera o a no creer en algo que esté fuera del Evangelio, algo que esté fuera de las palabras de Dios. A todo esto, a todas las partes o a todas las personas o todas las culturas o las familias que salgan de este orden de Dios, inclusive el Señor los califica como impostores, los califica ¿cómo dice la palabra? Como disfrazados de ángel de luz. A Satanás lo califica de esa manera. Segunda carta a los Corintios 11. Segunda carta a los Corintios 11, 13 al 14. Si me hacen ustedes favor. Ya tan rápido se nos fue media hora del tema. Y la verdad es que hemos entrado... voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿sale? Pero que se vaya entendiendo. Segunda de Corintios 11, 13 al 14, dice así: porque estos son falsos apóstoles. Caray, ¿hay falsos apóstoles? Claro que hay falsos apóstoles. En nuestros días hay falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, fíjense, se disfraza como ángel de luz. Caray. No dice que Satanás puede, sino que se disfraza. Al igual que sus ministros, no consiste en una posibilidad, sino que es un hecho real, hermanos. Esto pasa. El mismo Satanás disfrazado, como ángel de luz. Es decir, no podemos decir, sí, eso puede pasar. No. Está pasando. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Está pasando. Y se está disfrazando de tradiciones. Se está disfrazando de mandamientos humanos. ¿Ok? Ahora, vamos a ir aterrizando un poco más este tema. Pues obviamente tú has escuchado que hay tradiciones paganas, ¿no? Tradiciones que se crearon en nuestro mismo país, por ejemplo en México, tradiciones extranjeras que han venido de otras partes del mundo. No voy ahorita a mencionar como las tradiciones, tú las conoces perfectamente, las que vienen del extranjero, tradiciones que fueron creadas, las más simbólicas, por decirlo de alguna manera. Una tradición nacional, Día de Muertos. Día de Muertos, claramente un mandamiento de hombres, una falsedad del enemigo, un engaño del enemigo
que está consumiendo la vida de las familias, que está llenando de maldición a las familias y sobre todo, y esto es muy triste decirlo, pero está llenando de maldición a nuestros niños, lamentablemente. El enemigo se está disfrazando como un ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar a las familias, para engañar. Pero todo esto surge por la ignorancia. Todo esto surge porque obviamente no conocemos estos mandamientos, no conocemos esta palabra divina. Ajá. Y esta es una tradición mexicana. Ajá. Y si te das cuenta es muy popular en todo el mundo. Ajá. Hay gente que solamente viene a nuestro país a celebrar esta fiesta. Ajá. Hay gente que viene de muchas partes del mundo a celebrar en México esta maldición. No tengo otra palabra cómo llamarle. Este pecado. Lamentablemente eso es. Una tradición que viene del extranjero, por ejemplo el Día de la Candelaria, ¿no? Es una tradición que viene del extranjero, no se dio aquí en México. La veneración del Día de las Procesiones, así le llaman en Roma, en el Vaticano, por decirlo de alguna manera, más claro. La parte de Santa Claus, otra tradición, los Reyes Magos, que es un engaño, la Rosca de Reyes, el Halloween, la Primera Comunión, etc. Extranjeras hay muchísimas. Ajá. Y bueno, en México pues podemos seguir mencionando muchísimas, ¿no? Hablando pues la Navidad, las posadas, las piñatas, el 12 de diciembre, que el bautismo de los niños, bueno, hablando, hay que hacer una separación, el bautismo de los niños, etcétera, ¿no? Muchísimas tradiciones que se han dado en todas partes del mundo, pero también en México, ¿ok? Y fíjate lo que dice la palabra. Seguimos ahí en 2 de Corintios, pero ahora vamos al capítulo 6, versos 14 al 18. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Y a veces esto solamente lo usamos, por ejemplo, para las bodas, ¿no? Cuando una persona se va a casar con otra persona y empezamos a hablarles de que no se unan en yugo desigual, pero esto perfectamente también se adapta a lo que estamos hablando, a la parte de las tradiciones. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Otra instrucción bien clara, hermanos, para el día de hoy, que tiene que quedar clavada en tu corazón. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no lo toques, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y wow, a mí me dan ganas, no sé, de levantar en esta, siento ahorita en mi corazón hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a salir del medio de las tradiciones, que nos ayude a salir del medio de eso, porque aquí viene una promesa genial. Dice que Él nos recibirá y seremos para Él sus hijos, y Él será para nosotros un Padre, y que Él nos recibirá como que Él nos va a recibir como hijos e hijas, y lo firma. Dice el Señor Todopoderoso. Cierra tus ojos. Señor, te queremos primero agradecer por esta
por esta bendición, te queremos agradecer porque tú prometes en esta palabra de 2 Corintios 6, que si nosotros salimos de medio de las tradiciones, que si nosotros nos apartamos de estas costumbres, de estas tradiciones, tú nos vas a recibir, Señor, como tus hijos, y que nosotros vamos a poderte llamar Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a salir de esto. Tal vez es difícil porque nuestra familia está tan acostumbrada a vivir en esas tradiciones y probablemente nos van a ver mal, probablemente nos van a injuriar, probablemente ya no nos van a querer. Pero, Señor, estoy seguro que mis hermanos también prefieren que pase eso a que tú no nos llames hijos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a salir de esto, que nos ayudes para que nosotros podamos llamarte Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora, es muy diferente la parte de una tradición allá el acostumbrarse. El engaño del costumbrismo, hermanos, el engaño de acostumbrarnos a vivir en tradiciones, pues obviamente está latente, ¿ok? El engaño del costumbrismo, vamos a entrar a este punto. Engaño del costumbrismo, pues vamos a retroceder, 1 Corintios 15, si me hace usted favor, 1 Corintios 15, 33. 15, 33. Dice la palabra: no erréis. Fíjate cómo empieza, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ojo, Entonces, ¿hay buenas costumbres? Claro que hay buenas costumbres. Es diferente una costumbre a una tradición, pero también hay costumbres buenas, como dice aquí la palabra, y hay costumbres malas, que son las que van ligadas a las tradiciones. ¿Qué es la costumbre? La costumbre, pues, es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Ojo, práctica frecuente de un acto. No dice aquí que sea un acto bueno o un acto malo. Simple y sencillamente es un hábito, una tendencia que está siendo adquirida por la práctica constante, por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres, hermanos, son formas de comportamientos, de comportamientos particulares que asume una comunidad, que asume una persona, por ejemplo, y que la hacen distinguir de otras. Fíjense cómo hay cierta similitud con la parte de las tradiciones, pero ahorita vamos a ver esto. ¿Cómo qué? Pues como unas danzas, por ejemplo. Nosotros, si te das cuenta, en la iglesia, pues danzamos, tenemos por costumbre eso, ¿no? Espero que tengas esa buena costumbre de danzar, de demostrarle a Dios con tu danza el amor, ¿no? Por ejemplo. Ciertas fiestas, por ejemplo, ciertas comidas, el mismo idioma, alguna artesanía que se pueda hacer, se tiene por costumbres el hacer eso. Estas costumbres se van transmitiendo también de generación en generación y se van formando ya sea como en una tradición oral o representativa, por decirlo de alguna manera, o como instituciones con el tiempo, ¿ok? Estas costumbres se convierten también en la mayoría de los casos, en los casos malos que provienen de mandamientos de hombres, pues se convierten en tradiciones. Fíjate, cómo ciertos actos que pudieron hacer como actos buenos, como actos normales, como por ejemplo el de una fiesta o el de una comida como tal, se puede convertir en una tradición fuera del orden de Dios. Y para muestra un botón, hay fiestas, por ejemplo, las fiestas de los pueblos que surgieron tal vez como fiestas, obviamente fiestas paganas, pero que dentro de las personas tal vez había un genuino agradecimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a una deidad o a un dios falso, pero lo hacían de una manera correcta, o sea, me refiero a que era algo genuino de ellos, pero después al paso del tiempo, pues si nosotros ahorita vemos las fiestas de los pueblos,
por ejemplo, aquí en Zumpango, pues podrán decir lo que quieran, pero cada año hay muertos aquí. Siempre hay, no, pues en la fiesta del día 8 de diciembre, tantas personas heridas, muertas, que ya se pelearon, que los borrachos y todo eso. O sea, ya es algo completamente fuera del orden de Dios. Fue una costumbre que después se convirtió en una tradición y fíjate todo lo que se desenvuelve a partir de eso. Ahora, nosotros, ¿qué debemos imitar? Nosotros, ¿qué debemos seguir por costumbre, hermanos? Fíjense, la palabra nos dice primero a quién. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Dice la palabra, segunda de Tesalonicenses 3, 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces está diciendo Pablo en este caso, él está diciendo, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo nunca anduve de una manera desordenada entre ustedes. Entonces, ¿a quién deben seguir ustedes? Pues obviamente a quien hace las cosas de una manera ordenada, a quien hace las formas de una manera conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos. Es por eso que siempre nos dicen, debes tener cuidado en la iglesia siempre nos dicen, debes tener cuidado en leer la palabra, debes tener cuidado en orar, debes tener cuidado en hacer lo necesario para tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir en una costumbre, hermanos, se va a convertir en un buen hábito. El estar leyendo, el estar orando, el estar en comunión con Dios, pues se va a convertir en un hábito sano, en un hábito en el cual nos va a hacer crecer en nuestra vida espiritual. Fíjate cómo esa buena costumbre, aquí Pablo lo está diciendo, imítenme, háganlo como yo lo hice cuando estaba entre ustedes. Y nosotros lo que estamos haciendo, o lo que nos dicen en la iglesia de leer, ora, pues es algo que hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vemos en los 4 evangelios. Vemos cómo el Señor Jesucristo siempre leía, siempre estaba en los negocios del Señor a temprana edad. Estaba en los negocios. Alguien que está en un negocio, ¿qué está haciendo, hermanos? En efecto, está trabajando. Tú no estás en un negocio, estás así, dormido. ¿Estamos de acuerdo? No. Tú en tu negocio estás al pendiente, tú en tu negocio estás checando que todo funcione correctamente, tú en tu negocio estás haciendo trabajo, estás pensando, estás proyectando. Eso es lo que haces en tu trabajo, en tu negocio, ¿ok? Ahora, vamos a ver un punto muy específico, el peligro de las tradiciones y el costumbrismo. Obviamente, pues el principal peligro es que nos desvían de la fidelidad a Cristo. Ese es el principal peligro, nos desvían y esto nos lleva a ser infieles a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Es una barrera, es algo que no nos va a dejar avanzar. Obstaculizan el crecimiento espiritual. Y ojo, no el más importante, pero sí el que más nos va a hacer movernos, nos llevan a muerte espiritual. Así es, lamentablemente así es, nos llevan a muerte espiritual. Tengamos mucho cuidado. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, tal vez la tradición te va a hacer o nos va a mostrar cierta parte como algo delicioso, como algo que nos va a hacer bien.
Pero ojo, estas son huecas sutilezas, dice aquí, es decir, es algo que está vacío, solamente es un cascarón, no te dejes engañar. Ajá. Son filosofías, son pensamientos humanos. Toda la filosofía, lo que tú conoces, si alguna vez has escuchado esta palabra, filosofía, son pensamientos humanos. No vamos a entrar ahorita en lo que es la filosofía o qué es lo que quiere decir esa palabra, no. Pero simple y sencillamente, esas filosofías son pensamientos humanos. Y ya vimos al principio que los pensamientos humanos pues tienen tendencias a errores y tendencias a confundir a las personas. Dios nos está advirtiendo del peligro que implica prestar oídos a la tradición de los hombres, hermanos. ¿Ok? Y no ocuparnos pues únicamente de la palabra de Dios. Porque digo, podemos ser arrastrados al engaño, ¿no? Por medio de la astucia de las personas que emplean ciertas filosofías y huecas sutilezas, como dice acá arriba, y estas pues tienen origen en el corazón de un hombre y no en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esas huecas sutilezas, esas falsas filosofías o esa filosofía que tal vez nos hace ver las cosas de diferente manera, nos llenan de entusiasmo, nos hacen sentir contentos, nos hacen sentir échale ganas y quién sabe de cuánto se disfrazan todas esas huecas sutilezas, pero nacen en el corazón de un hombre, no nacen del corazón de Dios. Debemos ser muy cuidadosos. Ahora tú dirás, ¿cómo puedo reconocer una tradición? ¿Cómo puedo reconocer que estoy cayendo en esto? Proverbios 12:5. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues la revelación hecha por Dios debe transmitirse, pues obviamente de generación en generación. Eso quiso Dios mismo al disponer de un pueblo que realizara esa transmisión. De ese pueblo, en este caso, que somos nosotros. ¿Ok? Y obviamente los que somos parte del pueblo de Cristo, los que somos de la familia de la fe, como lo llama Pablo en Gálatas 6:10, pues entonces nosotros, dice esta palabra, que nuestros pensamientos son rectitud, es decir, nosotros debemos discernir. Ahora, esta revelación que está en Proverbios 12:5, pues se diferencia de una tradición del hombre, ¿estamos de acuerdo? En primer lugar, porque lo que se transmite no es una simple adquisición humana, es decir, lo que nosotros como pueblo de Dios adquirimos o lo que transmitimos, pues no es una simple adquisición o una filosofía que una persona pensó, ¿estamos de acuerdo? Sino las verdades comunicadas por Dios, las buenas nuevas, los mandamientos, la parte de los consejos de Dios, etc. ¿Ok? La tradición de hombre, pues obviamente es la revelación no consignada, ¿cómo se dice? No pensada, no pensada en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Eso es lo que es la tradición. Fíjate, vamos a leer otra cosa. Jeremías 9:8. Jeremías 9:8. Y esto es muy, muy puntual. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca. Dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Por lo regular, estas palabras nos llegan. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez lo hemos vivido, como ciertas personas quieren mostrar su amor, o disfrazan más bien de una hueca sutileza, o disfrazan de una coraza de amor, porque al final es eso, no
no es algo genuino, pero dice que dentro de sí disponen sus acechanzas. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, nosotros pudiéramos hablar muchísimo, seguir viendo palabras acerca de las tradiciones, hay muchísimo en la Biblia, pero bueno, quisiera concluir esto en cómo nosotros podríamos aterrizar este tema en nuestra vida, en nuestro corazón. Siempre cuando la Biblia hace referencia a la tradición de los hombres, pues es para advertirnos de su peligro, hermanos. Siempre cuando la Biblia nos habla de las tradiciones es para advertirnos y para mandarnos una señal de peligro. Y obviamente para que las desechemos, como lo hizo Pablo. Pablo dijo que ya para él eso era una basura. Y habíamos dicho que pues la basura no se guarda, ¿ok? Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para no dejarnos engañar, para ser siempre esos embajadores del reino de Dios en este mundo. El no dejarnos engañar, pues obviamente tiene que ver en que no nos convirtamos en enemigos de la palabra de Dios, que no nos contrapongamos a la palabra de Dios por medio de las tradiciones, por medio de las malas costumbres, de esas malas costumbres que después se pueden convertir en tradiciones. Qué feo, ¿no? Busquemos, hermanos, en la palabra la dirección en la cual el Señor quiere llevarnos. Busquemos siempre en la palabra, busquemos siempre en la fundamentación del amor de Cristo, a dónde quiere llevarnos el Señor, para encontrar esa dirección. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a un camino verdadero. La palabra, Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, digo, si Él es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, entonces pues Él nos va a llevar a un camino de salvación, al camino de la salvación. Y quiero que reflexionemos en eso. Quiero que pongamos por obra esto, hermanos. Tal vez si hay una tradición en tu familia que no está siendo fundamentada, se puede disfrazar de algo bueno, inclusive ya lo vimos. Tú podrás decir o podremos decir: es que es algo bueno lo que estamos haciendo, sí, pero la verdad es que si no está en la palabra de Dios, no está dentro de la palabra de Dios, entonces lo más probable es que pues esa tradición esté haciendo daño a tu vida espiritual. Es que es la única fecha en la que puedo estar con mi familia, es la única fecha en la que puedo... Sí, de acuerdo. Pero ojo, el Señor te está diciendo que nadie te engañe con huecas sutilezas. Si tú dices, pues sí, realmente es la única fecha en la que puedes ver a tu familia, pídele al Señor que te abra más fechas, que te abra más espacios, que no te dejes engañar por esas huecas sutilezas. Es difícil, sí, es muy difícil, pero el Señor creo que hoy nos ha hablado muy claro. Y si tú tienes este tipo de cuestiones, pues pon tu mano en tu corazón y vamos a orar. Señor, hoy te queremos, pues primeramente agradecer porque tu palabra nuevamente nos enseña tantas cosas que tal vez ignorábamos. Porque tu palabra siempre nos confronta con lo que estamos haciendo mal y lo saca. Gracias, Señor, porque hoy pudiste limpiarnos de una manera muy especial. Gracias porque sí, la palabra de hoy fue dura, pero también, Señor, tú quieres que seamos mejores cristianos, que no nos dejemos engañar y que sobre todo nosotros vayamos siempre como embajadores de tu reino en este mundo. Señor, ayúdanos a que esas huecas sutilezas, a que esas falsas filosofías, que esas tradiciones que hemos heredado
mucho tiempo atrás salgan de nuestra mente, Señor. Pablo lo hizo de una manera muy drástica, diciendo que eso ya había quedado atrás y que eso para él ya era como basura. Y Señor, tú eres claro en tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos tener el carácter, la fuerza, podamos tener el ímpetu para desechar eso de nosotros. Ya no queremos seguir viviendo en tradiciones, ya no queremos seguir viviendo en malas costumbres, en malos fundamentos, en pensamientos o mandamientos de hombres, Señor. Ayúdanos para que se fortalezca nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, para que podamos poner por obra esto y que podamos dejar atrás esas tradiciones que nos hacen daño. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues les quiero agradecer su atención a este video. Qué bueno que se conectaron. Reflexione la palabra, medítela, pregúntele a Dios si tiene preguntas. También el próximo domingo vamos a estar aclarando estas dudas. Conéctese a la sesión de Zoom. Es muy importante que usted se conecte para que vea cuáles son las inquietudes que hay dentro del pueblo de Dios y podamos aclararlas juntos, ¿no? Que podamos aclarar las dudas que pudieran haber quedado acerca de este video y podamos ponernos de acuerdo. Le agradezco mucho su atención, hermano. Pásela muy bien. Saludos a su familia, que estén muy bien. Bendiciones para todos. Hasta luego, hermanos. Adiós.